Vamos a continuar con un tema, pues que era el tema de las casas de edificación o de destrucción. Amén. Y vamos a entrar de lleno, mis amados hermanos, porque tengo un de casas de las cuales les quiero y les tengo que hablar. Amén. Así que vamos a hablar en esta oportunidad de algunas de ellas, dentro de las cuales vamos a iniciar con Bet Baal. Quiero pedirles favor que me acompañen al libro de Josué, capítulo 13, versículo 17. Solamente les voy a recordar esto. Recuérdense, mis amados, que cuando hablamos de casas, estamos hablando de casas. ¿Se recuerdan? Nuestro cuerpo, nuestra casa donde moramos, amén, y nuestra iglesia, amén. Tres de las cuales, pues lo mencionamos así. Y dice el libro de Josué, capítulo 13, versículo 17, Esbón, dice, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Ramot, Baal, escuchen esto, y Bet Baal Meón. Bet Baal Meón. Esta casa, pues les voy a dar los significados. Los significados de Bet Baal Meón es familia, cabaña, que escuchen esta, cárcel. También significa morada y cocina. Les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Dejan entrar ustedes a su cocina a cualquiera? A la casa normalmente, por lo regular, entran más personas a la cocina. Amén. ¿A qué tipo de gente dejan entrar ustedes a su cocina? A los que le tenemos confianza. Y miren aquí que dice que también la palabra Bet Baal Meón significa cocina. Amén. Pero significa también, déjenme ver, encontrarlos, pues también significa tabernáculo. Amén. Significa también habitación, morada y refugio. Amén. Pero cuando se habla de Baal, pues Baal era un dios. Y hasta el día de hoy sigue siendo un dios. Amén. Sigue siendo un dios. Y Meón significa. Amén. Esta casa, pues yo le he puesto por nombre, por lo que el Señor me daba, la casa de los ladrones. Amén. Repito esto, cuando hablamos de casa, ¿de cuántas casas estamos hablando? De tres. ¿Qué quiere decir eso? Que esas tres casas de las cuales estamos hablando, si habitamos en Bet Baal Meón, se puede ir en casa de ladrones. Y les hago otra pregunta. Si ustedes son conscientes que alguna persona es ladrón, amén, les hago esta pregunta. ¿Le darían ustedes las llaves de su casa a esa persona que es un ladrón o una ladrona y le dirían, mira, necesito que me hagas un favor? Ahí debajo del colchón donde se guardan los tesoros, ¿va? Fíjate que tengo un manojo de billetes de 200. Anda, por favor, y me los traes. ¿Harían eso? ¿Por qué no, mis amados hermanos? Porque no somos tontos, ¿va? Porque sabemos que es un ladrón y sabemos que si le damos las llaves nos va a vaciar la casa. Amén. Pero espiritualmente hablando, eso sucede. ¿Por qué? Hablaba con una persona hace un ratito por teléfono y me decía que ella estaba haciendo algunas cosas que aparentemente, obviamente ella buscaba una solución correcta, pero el camino que estaba era incorrecto. Amén. En una oportunidad también, una persona que resulta que su esposo pues le era infiel, y vino otra persona, dice que ministro o ministra, no me recuerdo si era hombre o mujer, y ¿saben qué le dijo? ¿Usted quiere que su esposo deje de ser infiel? Le dijo. Pues claro, ¿verdad? ¿Quién no va a querer que si su esposo o su esposa es infiel deje de serlo? Haga lo siguiente, le dijo. Miren cómo es la ignorancia. Cuando usted ore y diga que por alrededor de él un
vallado de espinas y cardos. ¿Y saben qué le dijo después? Bueno, ¿y para qué va? Para que cuando las mujeres, dijo, se intenten acercar a él, que no puedan. ¿Por qué? Por encontrar rodeado de espinas y cardos. Y saben que cuando hablamos de espinas y cardos en la Biblia, estamos hablando de maldiciones. ¿Nunca se han metido ustedes una astilla o una espina? Ay, ¿acaso pequeña que sea no duele? Ay, ¿cómo cuesta sacarla después, va? Amén. A mí me habían enseñado algo y cuando uno es niño todo se lo cree, ¿va? ¿Y saben qué me decían? Que cuando yo me metía una espina y si no me la sacaba, esa espina iba caminando y caminando el cuerpo y llegaba hasta el corazón y cuando me pudiera el corazón yo me iba a morir. Yo me creía eso. ¿Pero por qué les digo esto? Porque en estos casos, los ejemplos que les puse, se actúa, pero se actúa por ignorancia. Entonces nuestro cuerpo, nuestra iglesia, nuestra casa, la podemos estar convirtiendo en una casa de ladrones. Imagínense, pensemos un poquito. ¿Qué entenderían ustedes por una casa de ladrones? ¿Que solo ladrones? Ay, que solo gente mala vive en esa casa. ¿Y se acercarían ustedes a una casa así? ¿O entrarían ustedes a una casa así? No, ¿verdad? Les hago una pregunta. ¿Han conocido casas ustedes así? En donde hay gente que se dedica a la mano larga. ¿Ah? Sí conocen, ¿no? Yo también he conocido. Y verdad que cuando uno va pasando por esos lugares da algo de cosita. ¿Por qué? Porque uno sabe qué tipo de gente hay ahí. Amén. Actualmente hablando, hermano, la Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12 y 13, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los ladrones que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Les digo un principio, mis amados hermanos, y yo necesito de verdad que lo que les voy a decir ahorita lo atesoren en sus corazones. Y el principio es el siguiente: en las casas, entiéndase, cuando póngase ese yo como cada uno de nosotros, dejo de orar, cuando asisto a la iglesia, pero no oro, cuando estoy en mi casa, pero tampoco oro, esa casa se convierte en una casa de ladrones, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Amén. Les hago la pregunta: ese montón de gente que estaba en la casa de Dios, ¿estaba orando? ¿En qué la convirtieron entonces? Cueva de ladrones. Entonces, ¿está claro que en donde no hay oración, entonces sí hay ladrones? Amén. Y no estamos hablando, mis amados hermanos, solamente de aquellos ladrones que ustedes ven que miran las cosas mal puestas y se las llevan, ¿va? No, estamos hablando la Biblia dice: debéis pagar honra a quien honra debéis, pagad tributo a quien tributo debéis. Nada dice tenemos que deber. Y no está hablando de tener deudas, no está hablando, cuando se nos viene a la mente la palabra deuda o deber, ¿a qué lo hacemos referente? A dinero. Amén. ¿Será, mis amados hermanos? Solamente es una pregunta, una curiosidad que me está surgiendo en esta oportunidad. ¿Será que hemos convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones? ¿Por qué? Porque no oramos como tendríamos que orar. La Biblia es clara cuando dice: orad sin cesar. También dice: orad en todo, para que no entréis. Entonces, mis amados hermanos, quiero pasar a otra casa porque son un montón las que les tengo que hablar. La casa en donde no hay oración es una casa de ladrones. Escrito está que Satanás vino para robar, matar y destruir. Pero menciona la palabra robar. Y también algunas versiones dicen para hurtar. Y hemos entendido que tanto robar como hurtar no son lo mismo. Un robo es cuando pues
tenemos un caso que ustedes no me conocen y me roban. Sí, me robaron, va. Es un robo. Pero hurtar es aprovecharse de mi confianza, ¿conocen? Para quitarme mis cosas. Eso es un hurto. Amén. Y escrito está que Satanás vino también para eso, para hurtar. Entonces, si Satanás nos hurta, ¿por qué? Según lo que les acabo de decir. Porque le hemos dado confianza. Mis amados hermanos, si su casa se ha convertido en una casa Bet Baal Meón, es porque le han dado confianza a Satanás y les está hurtando. ¿Qué les está hurtando? La oración que le tendrían que dar a Dios. ¿Me entendieron cuál es la primera casa? Bet Baal Meón. Bueno, la primera en el día de hoy, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de un montón. Pasemos a la siguiente. 15:6. Y sube al límite de Bet Ogla y pasa al norte de Bet Araba, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. La otra casa de la cual quiero hablar en esta es Bet Ogla. Y Bet Ogla significa casa de una perdiz. Escuchen esto, sus nidos son colocados en el suelo bajo los arbustos. Pregunto, ¿conocen ustedes a la perdiz? ¿Alguien conoce? Ajá, son como algo así, como gallinas, son más o menos. Son pequeñas y tienen una cosita que les cuelga aquí. Es como una paloma, gallina y chompipe, pero es chiquitilla. Y codorniz, es una mezcla de todo eso. Es que de color negro con blanco y la carita aquí roja, y esa cosita que le cuelga es roja. Y la palabra Bet Ogla es casa de la perdiz, pero tienen una característica que dice que ponen sus nidos y ponen sus huevos debajo de los arbustos. O sea, los ponen ¿en dónde? En el suelo. Es la cobertura del nido. Un arbusto. Un arbusto, pues, saben ustedes que es un arbusto, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como chiribisco, ¿va? Pero la Biblia también hace referencia, cuando se habla de un arbusto, a zarza. ¿Saben ustedes que cuando Moisés se acercó a la zarza? Les hago una pregunta, a ver si saben. ¿Por qué creen ustedes que Moisés se acercó a la zarza cuando vio que estaba ardiendo? ¿Será que se acercó por curiosidad que la zarza ardía? ¿O se habrá acercado por curiosidad, escuchen bien, de por qué la zarza no se apagaba? ¿Qué creen ustedes? Eso es, bro, chao. Entonces hay una característica. Entonces Moisés no se acercó a la zarza porque ardía, sino se acercó, ¿por qué? Porque no se consumía. Entonces, si no se acercó a la zarza porque ardía, ¿por qué creen ustedes? ¿Será que era común que en el desierto las zarzas ardieran? Pues les tengo una noticia. Sí, es común. En el desierto, los arbustos y chiribiscos y zarzas, de tan caliente que se mantiene, arden. Entonces, el milagro no fue que la zarza ardía. El milagro fue que la zarza no se consumía. Eso fue lo que hizo que Moisés se acercara. Y obviamente la voz de Dios. ¿A qué los quiero llevar con esto? A que también, mis amados hermanos, nuestra casa se ha convertido en casas de perdiz. Yo le coloqué a esta casa la casa de los arbustos. Amén. Podíamos colocarle así en palabras chapinas, ¿va? La casa de los hermanos llamará de Tusa. Amén. Aquellos que lo dejan a uno solamente en el arranque, ¿va? Y después a la hora de la hora ya no están. Dice la Biblia en el libro de Jueces capítulo 9 y versículo 9 al 15. Ahí pasó algo peculiar. Vamos a dar cuenta a la luz de la palabra cómo cuando suceden ciertas cosas, cuando andamos en un nivel espiritual por los cielos, por la tierra, por los suelos, no cielos. Amén. Estamos en una casa de perdiz, habitando en una casa de arbustos. Como les acabo de decir, una casa de arbustos arde así, rapidito, con cualquier cosita. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite por el cual
En mí se honra y a los hombres para ir y ser grandes sobre los árboles. Aquí, antes de seguir leyendo, sucedió algo. Dice la Biblia en los versículos anteriores que se reunieron todos los árboles del campo, dice, y querían que un árbol gobernara sobre de ellos. Y fueron con el olivo, decirle que gobernara sobre ellos. Y el olivo le responde: he de dejar mi aceite, con lo cual es mi honra, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, o al arbusto, o al chiribisco, como lo quieran ver: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, escuchen esto, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cerdos, no cerdos, a los cedros del Líbano, no a los cerdos, a los cedros del Líbano. Escuchen pues esto. Fueron con el olivo y nada, ¿va? Con la higuera y nada. Fueron con, ¿cuál fue el otro? La vid. No David, con la vid. Y nada. Y fueron con la zarza, y escuchen lo que les dice. Por eso les hice una referencia de qué es una zarza. Y le dice la zarza: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, escuchen esto, venid y abrigaos bajo mi sombra. Pregunto, ¿qué sombra da la zarza? Aparte, ¿va? 50 centímetros aproximadamente. 60. Por ahí va. Chiquitilla, va. Un poquito de 1 metro. Va, 1 metro. Chiribisco y arbusto. ¿Qué sombra da eso? No da sombra. Es lo que le digo, dice: si me eligen por rey, vengan y métanse bajo mi sombra. O sea, estamos hablando ahí de una cobertura, ¿va? Entiéndanmelo en el ámbito espiritual. Pero si no, voy a, como lo dice ahí, salga fuego de la zarza y devore, dice, a los cedros del Líbano. Y cuando se habla de cedros, estamos hablando espiritualmente de cristianos firmes. Y cuando se habla del Líbano, no solamente de cristianos firmes, sino cristianos firmes, dignos y santos. ¿Y se dan cuenta de lo que dice? Como quien dice, vamos a entenderlo así. Si ustedes se meten bajo mi cobertura, dice la zarza, está bien, van a estar a mi sombra. ¿Cuál sombra? No existe sombra. No vamos a estar cubiertos espiritualmente hablando. Amén. Pero si deciden una de dos, o no meterse o salirse, voy a enviar fuego que consuma a los mejores de ustedes. ¿Qué ha pasado, mis amados hermanos, cuando caemos en Bet Ogla, en la casa de los arbustos? ¿Qué sucede? Que iniciamos muy bien, porque aparentemente hay una cobertura. Amén. Bienvenido. Pero esa cobertura, pues no cubre. ¿Por qué? Porque solamente es una sombra de un arbusto. No es nada prácticamente. Obviamente estamos hablando de una cobertura, en este caso, no de parte de Dios, sino una cobertura, podemos colocarlo así, satánica, demoníaca o como la quieran ver. Amén. Que lo único que va a buscar es lo que hace Satanás. Al principio, cuando entra bajo una cobertura de Satanás, cuando hacen pacto sobre todo, ¿verdad? He conocido gente que ha hecho pacto con Satanás, se ha cortado las venas y le ha ofrendado su sangre solamente para que le dé dinero y mujeres.
Al principio, después de que el pedido sellado, empieza a venir todo eso. Amén. Pero ya a la hora de la hora, cuando quieren salirse, una, o ya no pueden, o dos, se salen, pero los matan. Es lo que estamos viendo acá. Entonces, espiritualmente hablando, cuando entramos bajo la cobertura de una zarza, o sea, cuando algún espíritu nos está influenciando, vamos a estar bien aparentemente en el momento. Pero ya a la hora de la hora, cuando decidamos, si no es por misericordia de Dios, se va a cobrar las cuentas pendientes. Amén. ¿Quieren ustedes, mis amados hermanos, habitar en Bet Ogla, en la casa de los arbustos? No, ¿verdad? ¿Y saben qué es otra cosa delicada de esta casa? Que la perdiz coloca sus nidos bajo la cobertura de la zarza. O sea, ¿qué les estoy dando a entender con esto? Que cuando estamos bajo una, o dentro, mejor dicho, bajo la casa de los arbustos, aún nuestra descendencia va a los problemas. ¿Por qué? Porque un enemigo por excelencia de la perdiz y que se come los huevos de la perdiz, ¿saben quién es? La serpiente. No le es difícil llegar a la culebra y comerse esos huevos. ¿Por qué? Porque están al nivel de la tierra. Y la Biblia, cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo que de qué se iba a alimentar, del polvo de la tierra. Y la Biblia dice que en el libro de Eclesiastés que nosotros somos polvo, y al polvo volveremos. ¿Qué le estoy dando a entender con esto? Cuando nuestro nivel espiritual está por los suelos, nos convertimos en huevos fáciles para que se los coma la serpiente. Amén. Yo sé que ninguno de nosotros queremos ser comidos por la serpiente, porque la serpiente come polvo. Amén. Continúo. Dice la Biblia siempre ahí en el libro de Josué 15:6, dice, y al norte por Bet Araba. La palabra Bet Araba significa campo, desierto, ladera, llano, y significa soledad. Yo le coloqué a esta casa la casa de la soledad. Amén. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 30, versículo 3, por causa de la pobreza y del hambre, dicen, solos huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. ¿A dónde nos va a llevar la soledad? A lugares tenebrosos, a lugares asolados y a lugares con desiertos. Pero ahí en medio de eso sucede algo, y ese algo que sucede es que nos va a dar hambre. Y la palabra dice, por causa de la pobreza y del hambre. La palabra hambre ahí, ¿saben qué significa? Significa vacío y dolor. Y ustedes saben que la Biblia dice en el libro de Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. ¿Qué sucede, mis amados hermanos, cuando habitamos en soledad? En soledad no me estoy refiriendo nada más a un momento en el cual uno está solo. ¿Saben? Esto pues me sucede a mí. A mí en mi casa me gusta bastante estar solo. Y cuando yo estoy ocupado y me llaman, o sea, en mi casa, ¿verdad? A veces me molesta, ¿por qué? Porque me sacan de lo que yo estoy haciendo. Como en mi casa tengo un montón de cosas, sobre todo en mi cuarto, para distraerme, para escribir, tengo varias cosas ahí. Entonces ahí se me va el tiempo del día, y a veces cuando vengo a sentir, a las 2 de la mañana, y trabajando ahí, va. Entonces a mí, en relación a eso, me gusta estar solo. Amén. Pero a lo que se refiere aquí la soledad es cuando decidimos con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, tratar de solucionar problemas y hacemos a un lado ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando estamos solos, sucede lo que la Biblia dice, nos va a dar hambre, y en donde hay ese tipo de soledad que se hace a un lado a Dios, van a venir vacíos.
Van a venir desórdenes. Y el Espíritu de Dios se va a estar meneando, sí, pero no dentro de nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuidado con la soledad. Nada de estar cantando sola con mi soledad. Nada de eso, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. La Biblia dice en Deuteronomio 32, 9 y 10, dice: porque la parte del Señor es su pueblo, Jacob, el cordel de Dan. Le halló en la tierra de desierto y en un desierto horrible y yermo, dice, lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de su ojo. ¿En dónde encontró Dios a la casa de Israel? Según lo que leímos, en el desierto. Lo encontró en la soledad. Y escuchen cómo se espanta la soledad. Dice la Biblia acá: lo trajo, dice, alrededor, escuchen esto, lo instruyó. Es decir esto, todo aquel cristiano, todo aquel hombre y mujer que no reciba instrucción toda la vida va a estar solo. Todo aquel hombre que no le guste que lo instruyan toda la vida va a querer estar solo. Amén. Y algo me enseñaba mi pastor y él decía, y a mí se me quedó y ya se me olvidó. Era una mente desocupada es de Satanás. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno no está pensando en nada, vienen los dardos, ¿va? Y lo ponen a uno a pensar otro montón de cosas. Y normalmente esos pensamientos suceden en soledad. Amén. ¿Quieren entonces, si por algún momento llegan a pasar ustedes por la casa de la soledad, Bet Araba, cuál va a ser la forma de salirse de ahí? Pedir instrucción, pedir consejo. Amén. No llevarnos las de Superman, porque hasta Superman tenía su kriptonita, ¿va? Amén. Nosotros también, mis amados hermanos, tenemos debilidades, igual como el profeta Elías. Amén. Las tenemos, sujetos a las mismas bajas pasiones que Elías. Pero ¿por qué Elías llegó a ser el profeta de Dios con poder y autoridad? Porque no habitaba solo. Y en una oportunidad, cuando decidió meterse a una cueva, huyendo de Jezabel, dice la Biblia que Dios envió a su ángel y lo alimentó, le dio pan. Pero dice que Elías se volvió dormido. Y el ángel tuvo que volver a ir y darle comida. Y entonces dice la Biblia que esa comida allí en la soledad en donde Elías estaba huyendo, le sirvió para caminar 40 días. Dice. Amén. Entonces, cuando espiritualmente hablando hay soledad, espiritualmente hablando estamos metidos en cuevas. Y normalmente cuando un cristiano se encueva, ¿saben qué anda haciendo? Anda huyendo. Huye de una corrección, de una reprensión o de un problema que no quiere enfrentar. Y eso nos va a llevar a habitar en la casa de la soledad. Bet Araba. Continúo. Bet Pelet. Yo le coloqué a esta la casa del escape relacionada con la que estamos hablando ahorita. Amén. Dice la Biblia en Josué 15, 27, Gazar, Gada, Esmón y Bet Pelet, la casa del escape. Pelet significa refugiado, escapar, fugitivo, huir y sobreviviente. De Josué. Primera de Reyes 18:40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Escuchen esto. Luego dice Jeremías 50:29, dice: haced contra Babilonia flecheros a todos los que entensan
arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo ella hizo, haced con ella porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. ¿De quién está hablando aquí? De Jezabel. Amén. Aquí sucede en el libro de Reyes, capítulo 18, es donde sucede lo que les acabo de decir. Vino Elías y mató a los profetas de Baal. Amén. Pero cuando Jezabel se enteró de eso, la Biblia que Jezabel dijo, así me añada y así me haga Dios, si mañana no le he quitado la cabeza a Elías. Entonces cuando Elías se enteró, imagínense eso, acababa de matar, más o menos, no me acuerdo si eran 40 o 400 creo, profetas de Baal. Imagínense. Y luego se levanta una mujer y le tuvo miedo. ¿Por qué le habrá tenido miedo? Porque no era cualquier mujer, era Jezabel. Y entonces la Biblia muestra que salió huyendo y se fue a encuevar. Y luego en Jeremías la Biblia dice que hay que tensar arco, dice. ¿Cuál es el arco? Obviamente, ¿para qué utiliza un arco un arquero? ¿Para qué lo utiliza? ¿Ah? Para lanzar, ¿va? Las flechas. ¿Y qué es lo que la Biblia dice que son nuestras, ya sea como lo queramos tomar, nuestras lanzas o nuestras flechas? ¿Qué son? ¿Figura de qué son en nosotros? De las palabras. Amén. ¿Cómo entonces se sale de la casa del escape? Con las palabras. Profetizando, confesando, pero también reprendiendo. La casa del escape es, entiéndanme, que por eso les digo, es similar a la otra. Cuando tenemos algún problema, pero no queremos enfrentarlo, entonces es más fácil salir huyendo. Imagínense si el problema fue en la iglesia, ¿va? Es más fácil, mejor, ya no ir a la iglesia que enfrentar el problema. Amén. Si el problema fue en el trabajo con un X o Y persona, es más fácil cuando vemos a la persona salir huyendo o darle la espalda o haciéndonos locos, creer que no la vimos, que enfrentar el problema. La casa del escape. Y Dios, mis amados hermanos, no nos ha llamado para eso, porque cuando resulta que todos somos así, cuando hay algo en el corazón en contra de alguien y no podemos decírselo, les hago la pregunta, ¿no nos sentimos mal? ¿No pasamos pensando y pensando y pensando? Tal vez en nuestro pensamiento, yo no pensaba no fuera así. ¿O por qué me hicieron esto a mí? ¿Por qué? Porque no hay algo, no nos produce paz, y mientras no busquemos la libertad, vamos a estar en la casa del escape. Amén. Y Dios no nos ha mandado, claro lo dice la Biblia, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. No se vayan a confundir con esa palabra es dominio propio, no demonio propio. Porque alguien por ahí así decía, demonio propio. Y así ustedes se adueñan de los demonios, eso ya es otro rollo. Amén. ¿Qué vamos a hacer entonces, mis amados hermanos, cuando nos acontezca algún problema? ¿Salir huyendo? Enfrentarlo. ¿Por qué? Porque si salimos huyendo, estamos habitando en Bet Pelet, la casa del escape. Y recuérdense que dentro de lo que nos han enseñado, existe un demonio llamado escapismo. Y lo gobierna Damián. Amén. O sea que el escape o el escapismo, desde cualquier punto de vista donde lo quieran ver, no es de Dios. Continúo. Vamos a la siguiente casa, Josué 15:41. Redot, Bet, Dagón, Naama y Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Les quiero hablar ahorita de Bet, Dagón. Dagón, como lo hablamos uno de estos días, pues muestra que era un hombre pez. Y significa ansiedad, pero también significa zozobra. Y ya les hablé de la ansiedad en uno de estos días, les voy a hablar nada más de la zozobra. ¿Qué es la zozobra?
La palabra zozobra significa, escuchen esto, inquietud, aflicción del ánimo, en otras palabras, inquietud y aflicción del alma. Amén. Que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se pasa. Entonces, la zozobra es una inquietud del alma que no nos deja estar quietos. ¿Por qué? Porque puede hacer que hayan temores por amenazas. ¿Se han sentido alguna vez así, inquietos? Que no pueden, como lo dice ahí la palabra sosegar, sosegados. Esa palabra siempre me ha dado risa cuando la escucho. Sosiéguese, le dicen. ¿Les ha pasado eso, mis amados hermanos, de que se han sentido así con zozobra? Inquietos de alma. Quieren, intentan, tal vez oran y ayunan y todo, pero ni así. ¿Por qué? Porque se está bajo la cobertura de Dagón. Y recuérdense que dentro de lo que nos han enseñado, Dagón, ¿un principado o un gobernador? ¿Seguros? Es un principado. Amén. Y por eso es que cuesta salir de ahí. ¿Por qué? Porque directamente cuando hay zozobra, la lucha es, o la influencia, mejor dicho, es directa de Dagón. Amén. Pero también la ansiedad. La Biblia es clara, mi hermano, yo sé que ustedes lo saben, tal vez hasta mejor que yo. Y dice, por nada, dice, estéis afanosos, o por nada os afanéis. ¿Por qué? Porque el afán trae ansiedad y la ansiedad trae zozobra. Y entiéndanme esto, la zozobra es del alma. Y cuando el alma está inquieta, nos convertimos en lo que la Biblia dice, en hombres de doble alma, inconstantes en todos los caminos. Eso significa Bet Dagón, la casa de la zozobra. Continuemos, les voy a dar 2 más y con eso termino. Bet Tapúa, Josué 53, Hanum, Bet Tapúa, Afeca. Esta pues, el nombre es feo, ¿eh? Pero es una casa bonita, es una casa de bendición. La palabra Tapúa significa manzano. Amén. Y la Biblia dice en el libro de Cantares 8:5 dice, ¿quién es esta que sube del dice, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Ahí tuvo tu madre dolores y tuvo dolores la que te dio a luz. También dice la Biblia en el libro de Cantares, como el manzano, árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue suave. Estamos hablando de la casa del manzano. Cuando hablamos de la casa del manzano, estamos hablando de la casa del amor. Amén. Resulta, mis amados hermanos, que habitar en la casa del manzano Bet Tapúa se cumple lo que dice en Cantares 8:5. Dice, ¿quién es esta? Dice, que sube del desierto recostada sobre su amado, debajo de un manzano te desperté. Según lo que decían los pasajes que leímos, dice, ¿quién es el manzano? Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado. ¿Quién es el manzano? Pero ¿quién es el amado? Miren cómo es, dice manzano entre los árboles silvestres. Como quien dice que el manzano no es cualquier árbol. Así es mi amado, dice, entre los jóvenes. Y la Biblia dice, debajo del manzano, dice, te desperté. Pero el manzano entonces es la casa del amor. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? En más de algún momento, mis amados hermanos, esto va a ser así. Jesús lo dijo
que siempre íbamos a tener tribulaciones. Amén. Pero Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Amén. No os atribuléis, tranquilos. Amén. En el mundo tendréis aflicción, dijo. ¿Sí? Pero ustedes, tranquilos. ¿Por qué? Porque yo, dijo, ya he vencido al mundo. Amén. Sucede, mis amados hermanos, que tenemos que llegar a ese nivel de ser una casa de manzano. Como quien dice, ¿va? Iglesia de Cristo en espíritu y en verdad es como el manzano dentro de todas las demás congregaciones. Amén. Y entonces su bandera sobre nosotros será su amor. Imagínense qué bonito sería que la iglesia llegara a ser reconocida no por la palabra. He escuchado rumores por ahí que como la iglesia no tiene nombre afuera, ¿va? Dice, para referirse a la iglesia de la alabanza bonita, dice. Porque la gente escucha la alabanza y les gusta. ¿Le han comentado así a algunos de ustedes? Sí, ¿verdad? Yo también lo he escuchado. Pero imagínense, ese título es bueno porque a Dios gracias tenemos una alabanza pues que es agradable a los oídos de la gente. Pero fuera mejor que dijeran la iglesia, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Que es como manzano. ¿Cómo así va? La iglesia que es... Les hago una pregunta, ¿es imposible llegar a ese nivel? ¿Y por qué no llegamos? Porque no nos lo proponemos. Y si no nos lo proponemos es porque hay algo, no hay amor. Bueno, no hay amor se escucha muy feo. Sí hay amor, pero no como debería de haber. ¿Por qué? Porque escrito está, ustedes son expertos en cuanto a eso, tal vez hasta en cartas lo han dedicado. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera. Escuchen esta palabra, todo, ahí está, lo soporta. Pero nosotros, mis amados hermanos, nos hacen algo y obviamente hay momentos en los que sí nos sacamos de onda, ¿va? Pero hay que soportar. Porque si no lo soportamos a nosotros mismos, que supuestamente somos hijos de un mismo padre, un mismo cuerpo, ¿cómo vamos a soportar a los que no tienen amor, los que no conocen a Dios? Ella dice que la forma de despertar a esa gente es debajo del manzano, como quien dice, ¿quieren despertar ustedes a la gente que no tiene el Señor? ¿O quieren sacar o ayudar ustedes a la gente que anda en medio del desierto? Porque por eso dice, ¿quién está que se levanta como columna en medio del desierto? ¿Quieren ustedes hacer eso? Amén. Amemos. Hay un corito que dice por ahí, amémonos de corazón, no de labios solamente, para, ¿qué dice? Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Amén. Amémonos de corazón, mis amados hermanos. Miren, yo creo que el maestro Freddy lo dijo uno de estos días, no me recuerdo, pero cuando el Señor reprende a una de las iglesias, en el libro de Apocalipsis, les dice, pero tengo algo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor. Y esa palabra, primer, tiene un significado que a mí me llamó la atención, significa ¿cuándo se pierde el primer amor? ¿O cuándo el amor se viene al suelo? Cuando Dios deja de influir sobre tus decisiones. Cuando Dios deja de influir sobre tus actos. Cuando Dios deja de influir en tus pensamientos. Cuando ya te vale 20 lo que Dios piense. Al fin del cabo aquí los pastores no me miran. ¿Qué ha sucedido, mis amados hermanos? En nuestras vidas. Que Dios ha dejado de influir en nuestras vidas. Y como se los dije, nos vale 20, ¿va? Amén, lo que Dios piensa. Y entonces el primer amor se acabó, se fue. Y como dice un corito, cuando el primer amor se va, lo primero se desaparece, ¿va?
Amén. O sea, lo primero se acabó. Les quiero dejar, si no se les quedó todo lo que les prediqué, pues, pero me importa esto. Me importa esto. ¿Sí? Piensen ustedes si Dios aún influye sobre ustedes. Con eso que se les quede, con eso estoy hecho. Vayan a sus casas y piensen y mediten. ¿Tendré sobre mi vida aún la misma influencia de Dios? ¿Será que Dios sigue influyendo en mis pensamientos? ¿O será que ya Dios ya no influye? Porque si Dios ya no, has perdido tu primer amor. Y aunque quieras despertar a la gente que está dormida debajo del manzano y ayudarlos a que salgan del desierto, no vas a poder. Esta es la casa del amor. ¿Ven? En donde nos tenemos que amar, mis amados hermanos. Amén. No esperemos, no esperen ustedes, amén, tener líderes perfectos. No esperen perfección en mí. Porque si ustedes esperan perfección en mí, se van a decepcionar de mí cuando vean mis patotas de barro. Amén. Pero sí esperen que nos amemos de corazón. Como dice ese corito, ¿verdad? No de labios solamente. Sí, amémonos de corazón. Y saben, cuando hay amor, los casados creo que me entiendan mejor. Cuando hay amor, ¿qué importa, va, a la hora de dormir? Que el hermano o la hermana esté gaseoso. No importa. Lo que importa es tener el calorcito de la persona ahí a la par, ¿va? Peor si son de aquellos, ¿va? Que se echan un su gas y le dicen a su esposo, mi amor, tapate la cara. O sea, eso no importa, ¿o sí? O les hago una pregunta a los casados. ¿Le darían carta de divorcio a ustedes a su esposo o a su esposa porque anda gaseoso un día? No carta, no, ¿verdad? Al contrario, yo he conocido hombres y mujeres que cuando a su pareja les tienen mal olor en los pies, se los lavan. Eso no es impedimento para seguirla amando o seguirlo amando. ¿Por qué? Porque ahí, de por medio, hay amor. Amén. Pero cuando no hay amor, cuando no hay un manzano en nuestras vidas, un empujoncito que me den, tengo para que la luna, el cielo, las estrellas se destruyan, ¿va? ¿Por qué? Porque me empujaron. No, hermanos. Amén. El amor va más allá. Y si usted quiere decir, pastor, ¿y qué va más allá? Pues miren la vida de Jesús, por amor se murió y por amor resucitó. ¿Estamos dispuestos a morir por amor, mis amados hermanos? Ah, por mi familia sí. Entonces, así tendría que ser, por cualquiera. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, pecadores, impíos, cristianos de la secreta y cristianos, a todos Dios nos hizo. Amén. Y a todos Dios nos quiere salvar. Pero ustedes saben que la salvación es personal. Amén. No es por obras, para que nadie se gloríe, pero obras y tus actos te van a dar un galardón. Amén. Mi deseo, mis amados hermanos, sería que todos pudiéramos movernos en eso, en el amor. Los errores del otro, porque a veces son mucho más grandes que nuestras virtudes, y pasarlos por alto. Amén. Pasarlos por alto. ¿Por qué? Porque de los que está casado, cuando le hacía falta a su esposa, a su esposo, no se sentían. ¿Sí va? ¿Por qué? Porque hace falta. ¿Pero por qué es eso? Porque hay amor. En donde no hay amor, es mejor que esté la otra persona. Amén. Bueno, y voy a ir terminando
Bueno, Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá, escuchen cómo dice Proverbios 10:12, todas las faltas. Les hago una pregunta y quiero que me la respondan. Vamos a levantar a todos aquellos a los que nos hayan hecho una falta, a los que nos hayan faltado el respeto, a los que nos hayan ignorado, a los que nos hayan hecho algo que nos ha lastimado. Ustedes no. ¿Todo algo va? ¿Amén? Bastante. Pero ¿qué marca la diferencia, hermanos? O sea, a todos nos han lastimado, ¿va? ¿Qué marca la diferencia? Dos cosas. Una, el odio, el amor. Otra, la venganza o el perdón. ¿Qué escogemos el día de hoy? ¿El perdón y el amor o el odio y la venganza? Perdón y amor, ¿verdad? Los perdono, hermanos. Amo. Gracias, hermanos. Amén. Perdonemos, mis amados hermanos. Duele. Hay veces que se le retuerce uno hasta los intestinos, ¿va? Yo creo que el intestino delgado se dentro del grueso y se siente. Pero cuando perdonamos, los intestinos vuelven a su lugar. Amén. Se siente bien rico, hermanos. Cuando uno perdona, y saben que es más rico perdonar. A mí me ha pasado eso. Se me es más rico perdonar que ser perdonado, pues, pero no era eso lo que me quería enfocar. Me gusta perdonar a la gente cuando aparentemente los ofendí y luego se dan cuenta que yo no les hice nada y vienen y me piden perdón. Te digo, ya sabía, no son bromas. No, me gusta más eso, ¿por qué? Porque suceden cosas como esas que nosotros actuamos correctamente, pero la gente se ofende. Cuando lo reconocen, nos sirven en dos áreas. Una, para darnos cuenta que estamos caminando bien, porque corregimos y la gente la redargulló y va a pedir perdón. Y dos, para ver qué nivel tenemos. Porque, miren, cuando uno comete una ofensa, pero si el hermano es un creyente verdadero y viene y le pide perdón a uno, está bueno, uno perdona eso. Uno no ha hecho nada y le piden perdón, qué rico se siente. Amén. ¿Por qué? Porque uno sabe que ha caminado justamente. Pero todo ese nivel es posible de alcanzar cuando amemos. Hagamos de acciones, mis amados hermanos, un momento de intimidad, un momento de amor con Dios. Si nosotros logramos que nuestra oración nos despierte y avive el amor que hay en nosotros, van a notar cambios en nuestras vidas. No es fácil, porque no les estoy diciendo que es fácil, pero de una u otra forma se puede alcanzar. Amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, mis amados. Bueno, yo creo que con eso termino, mis amados hermanos. Hay muchas casas, mis amados, en las que espiritualmente hablando podemos habitar. Amén. Tal como las vimos. El deseo es el siguiente, y ya con esto termino. Preguntémonos, por favor, ¿qué tanta influencia tiene Dios en mi vida aún? Una, y dos, ¿qué tanto amor hay en nuestras vidas? Porque cuando hay amor, se cumple lo que la Biblia dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado hay odio. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, se los vuelvo a repetir y con esto termino. Preguntémosle al Señor y veamos nosotros mismos qué tanto influye en nuestras vidas. Y dos, qué tanto amor hay en nuestras vidas.
Porque según el nivel de amor que tengamos, así de grandes o pequeñas, van a poder ser las faltas que vamos a perdonar. Amén y amén. Le damos de palmas al Señor en esta hora.